Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por haber venido en nombre de Malva Literatura. Este es el ciclo Conversaciones. Yo soy Malena Rey. Esta es la entrevista número 31 de este ciclo que empezó en 2019. Así que, bueno, estamos acá en la biblioteca de Malva. Hoy vamos a charlar con Félix Uruzone. Tenía ganas de entrevistar a Félix hace un montón. Estaba esperando que sacara un nuevo libro para tener una excusa más fehaciente. Bueno, si querés, vos interrumpime o todo esto es así. Seguramente ya sepan, pero por las dudas, porque esto también está en YouTube después y hay gente que va viendo las entrevistas por ahí sin haber leído demasiado algunas obras. Les cuento que Félix nació en Buenos Aires en 1976, es hijo de desaparecidos, escribió narrativa, cuentos y novelas, escribió literatura infantil, tiene 2 libros, protagonizó una película documental que se llama Camuflaje, y actualmente está haciendo, junto con Mónica Suay, una conferencia performática que se llama Cuarto Intermedio, y también hizo otra antes que se llama Campo de Mayo. Hoy vamos a hablar de distintos aspectos de su obra, de sus lecturas, de su trabajo como docente, como tallerista. Y bueno, me interesaba justamente empezar por el último libro, que es en general la excusa para empezar a ir hacia atrás. Es un libro muy reciente, salió el mes pasado, inaugura una colección en La Crujía que se llama Ser Escritor, la colección, y se llama justamente 307 consejos para escribir una novela. A ver, cualquiera que vea este título, por ahí que no conozca a Félix, dice, uy, bueno, a ver, me voy a comprar este libro, debe tener tips, frases motivacionales o consejos útiles, pero bueno, después cuando entren en ese libro se van a llevar algunas sorpresas. Me gustó esa provocación en un momento en el que estos tutoriales, ¿no? Y este tipo de contenidos motivacionales para hacer cosas están un poco de moda. Vos te montás por ahí sobre esa premisa para hacer lo que a vos te da la gana. Es un libro muy divertido, está efectivamente numerado, hay 307 consejos o anticonsejos que se vuelven bastante desconcertantes, como corriendo un poco los límites de lo que puede ser esa novela que supuestamente alguien quiere escribir. Y a la vez un estado de la cuestión sobre lo que es la novela hoy o sobre lo que podemos esperar al leer una novela. Estamos en un momento en el que muchas personas publican, pero no sabemos si todas las personas escriben, diría Osvaldo Lamborghini. Y tiene un prólogo de Daniel Divinsky, que es un editor mítico de Ediciones de la Flor, que desde su madurez y después de haber editado muchas novelas, se pone a prologar estos consejos, que son bastante contradictorios entre sí y que hacia el final dan lugar a un relato también, ¿no? Quería preguntarte un poco cómo surge este proyecto y cómo se convirtió en lo que es. Dale. Bueno, primero gracias por la invitación. Y a vos y a Magdalena. Muy contento de estar acá y de hablar de estas cosas. El libro empiezo a escribirlo sin escribirlo, ¿no? Es decir, pensando que nunca iba a ser un libro, digamos, escribiendo en Twitter algunos consejos, ¿no? En mi cuenta de Twitter. Y a partir de ahí, bueno, empiezan a crecer, ¿no? Llego al 9, por ejemplo. Ya algunos empezaron a dejar comentarios, ¿no? Algunos lectores. Y una alumna me dice, bueno, en el 10 tenés que poner, no me acuerdo, algo así que cierre, ¿no? Al decálogo. Que ya empezaba a ser, ¿no? Si leen los 10 primeros, son más o menos los 10 primeros que había en la lista original. Ya empezaban a ser un poco raros, ¿no? Pero bueno, ella me decía, poné algo que medio concluya. Y dije, bueno, y creo que el 10 tiene algo así, pero después dije, bueno, pero sigo, o sea, tenía ganas de seguir escribiendo más consejos. Me había enganchado con eso y entonces seguí escribiendo. Cada vez que llegaba a un número más o menos redondo, 20, 30, 50, 100, decía, bueno, va a ser acá, finalmente, listo, ¿no? Sí, y nunca era. No sé, en un momento había consejos que eran
muy referenciales de la propia lista de consejos, ¿no? Que esos medios fueron sacados del libro en general. Y entonces había uno, por ejemplo, no sé, el consejo 308, ¿no? O sea, un consejo que esté más adelante de los que ya estaban en la lista, es el verdadero, ¿no? Tal consejo va a ser el verdadero. Entonces, no sé, yo pensaba que generaba como una expectativa, ¿no? De llegar a ese y que pase algo, y después iba a seguir igual la lista. Bueno, no sé, tenía un montón de ideas ahí de cómo seguir armando eso, que en realidad no era un armado, sino era un seguir. Hasta que en un momento me llama una de las editoras de La Crujía y me dice, Sabrina Sosa, me dice que si quería hacer un libro con eso. Yo ya había empezado a ver que podía haber un libro, ya para ese momento había como 500 consejos. Entonces le dije que bueno, que veamos qué se podía hacer, y nos juntamos con ella, con otra gente ahí de la editorial, y dijimos, bueno, ¿qué tiene que tener para hacer un libro, ¿no? A ver, que solamente los consejos o un poco más. En un momento había una hipótesis de que haya pequeños relatos con experiencias del taller, porque yo doy talleres, entonces, no sé, pequeñas anécdotas. Y empecé a escribir algunas, pero la verdad es que me llevaba mucho trabajo. No me acordaba demasiadas, tenía que inventarlas. Estaban buenísimas las que inventé, pero bueno, no terminaban de armar algo junto con los consejos. A mi criterio tendría que haber seguido escribiendo muchas más para ver si realmente se armaba algo. Entonces dije, bueno, no, le digo a Sabrina, voy a hacer un ensayo, ¿no? Voy a hacer un ensayo al final del libro que, bueno, dé cuenta de todo esto, un anti-ensayo también, ¿no? Como algo que parezca que va a ser algo que explica algo de todos los consejos, que son bastante raros, y que termine siendo otra vez una cosa ahí medio sin demasiada explicación. Y en efecto empecé a escribir un ensayo. De hecho se empieza a ver en los últimos consejos que hay algo así de hecho está la pregunta, un ensayo, la afirmación, ¿no? Un ensayo general es tal cosa. Porque mi idea era empezar por ahí, ¿no? Diciendo lo que es un ensayo general en las artes escénicas, digamos, ¿no? Que es ese ensayo previo a la función que siempre se hace, a la primera función, ¿no? Y bueno, y empezar a ver qué pasaba con ese género y cómo, no sé, empezar a hablar, ¿no? Básicamente, que es algo que me interesaba para este libro, como empezar a seguir hablando. Y se empezó a convertir en una historia de unos personajes que ahí están medio enigmáticos, ¿no? Y uno quiere saber algo del otro y el otro no dice nada, entonces se empieza a perseguir y bueno, empieza una aventura. Y no sé, el ensayo quedó atrás, entonces terminó ganando este cuento que hay al final, o pequeña novela. Y bueno, después cuando se lo mostré a Sabrina le pareció que cerraba, ¿no? Yo se lo di como, bueno, esta es una hipótesis de libro, ¿no? Y ella me dijo, sí, está bien. Y igual me recortó un montón, había como, no sé, casi 600 o más consejos, no me acuerdo. Y ella sacó un montón. Algunos yo le había dicho ya antes, che, ¿no te parece que todos este grupo que hay? Yo en un momento me puse muy obse, agarré un Excel y los empecé a categorizar, ¿no? Estos son como metaliterarios, estos hablan del chino, estos dan un consejo posta de escritura, ¿no? Estos son absurdos, bueno, tenía varias listas para, no sé, entender de qué iba cada uno. Bueno. No me funcionó para nada, pero de todos modos yo ya sabía que había muchos que, por ejemplo, eran esto, que se referían a la propia lista, ¿no? Y yo le dije a Sabrina, che, saquemos esto, me parece un chiste que para Twitter estaba bien, pero que ya en un libro es, no sé. Siempre me decía que no, que a ella le gustaban todos, que quería meter todo. Bueno, al final me sacó la mitad. O sea, se ve que no sé, ella me contó que en un fin de semana empezó a leerlos, ¿no? Y como que hasta cierto punto, y podía seguir cierto hilo, mentalmente se le armaba cierta cosa, después medio que ya se le complicaba mucho, entonces bueno, medio que cortó ahí. Además de sacar algunas series, claro, ¿no? Específicas, como esta del...
los que se refieren a la lista. También sacó otras cositas que había y cortó mucho, qué sé yo. Había muchas cosas repetidas también, esto hay que decirlo. Porque en Twitter el público se renueva, ¿no? Capaz que viene uno que lee el consejo 500 y no leyó el 20, que era igual, ¿no? Claro. Entonces, o muy parecido. Entonces, pero bueno, en un libro no se renueva el público. Se supone que estás leyéndolo todo. Tiene igual como mucha libertad el libro, porque justamente un consejo por ahí no tiene nada que ver con el siguiente, o se van generando series entre sí, y bueno, eso, como una cuestión bastante delirante por momentos de qué es lo que se va a buscar cuando se lee un consejo mismo. En ese sentido, la forma de, incluso la arbitrariedad de que sean 307, me parece que arma bien el conjunto. Quería preguntarte un poco sobre esto de las redes sociales, porque yo te sigo en Twitter y fui, de hecho, leyendo algunos de estos consejos mientras iban apareciendo, y me pregunto un poco cómo te funciona esa escritura, si es en donde se te da de manera más espontánea, porque digo, cuando uno entra a Twitter, entra primero a mirar cosas, a leer cosas y a intervenir en esa gran conversación. Pero para un escritor que por ahí está más acostumbrado a una escena de escritura más aislada o más silenciosa o más del orden de la inspiración, Twitter es un diálogo permanente de ideas en choque, de hecho, ¿no? Entonces, ¿te sentís cómodo interviniendo ahí y encontrando tu propia forma de hablar ahí? Porque ahora, por ejemplo, estás haciéndolo con el Dólar Blue. Hola, soy el Dólar Blue. Hola, y pregunta algo el Dólar Blue, ¿no? Como que hay algo divertido de encontrar eso en Twitter, que seas vos, saber que sos un escritor que tiene libros, que da talleres, pero que estés ahí diciendo eso, ¿no? Te divierte, es un ejercicio. ¿Cómo te funciona un poco esa escena de escritura pública? Sí, me divierte básicamente. Y es un lugar donde siempre pasa que hay cierta velocidad que después no hay cuando uno se sienta a escribir en su casa, en una hoja en blanco, ¿no? Como que hay cierto poder de asociación que es como más del momento, ¿no? Que se genera. No sé por qué pasa eso. Supongo que tiene mucho que ver con que, digamos, no es que uno prepara el tweet, lo copia, lo pega, ¿no? Medio que lo haces ahí en el, ¿cómo se llama? En el espacio ese que te ofrece la plataforma. Entonces, hay algo, no diría, hay algo mucho de jugar ahí adentro, ¿no? Con las palabras, que es algo que cuando uno escribe narrativa no es tan fácil de encontrar, ¿no? Porque la narrativa, yo escribo narrativa, entonces es un poco pesada, ¿no? Tenés que como ir siguiendo, ¿no? la trama, los personajes, dándole bola a ciertas restricciones que ya sabés que están ahí funcionando, y si te abrís, bueno, tenés que ser muy consciente de por qué lo estás haciendo. O sea, hacerte cargo de alguna manera de eso, con lo cual es lo mismo que tenerlo presente. O sea, termina ganando siempre como la narración a todo lo que uno ahí puede jugar, ¿no? Y en cambio acá no, porque hay otros límites, claro, ¿no? Hay una cierta cantidad de caracteres, qué sé yo, pero bueno, a mí me permiten como una velocidad mental, digamos, que bueno, que por ahí en otras circunstancias de escritura no se dan tanto, y me gusta. Y sí, me gusta también. No sé bien qué poner en Twitter, en realidad. No sé por qué tengo Twitter, pero se ve que lo uso para esas cosas, para esas boludeces, ¿no? No, bueno, para mí está bueno que en la conversación política o de noticias, que es también bastante eso, Twitter, de repente esté esto como más disruptivo de, no sé, preguntas que se hace el Dólar Blue desconcertado, o alguien que dice consejos que en verdad no son tan consejos. Está muy bueno. Bueno, esos fueron 307 consejos para escribir una novela que acaba de salir, lo pueden encontrar. Y ahora sí, igual vayamos a hablar de tu narrativa más tradicional y menos de las redes. Traje tus dos primeros libros, que son los dos del mismo año, son de 2008. Que, bueno, uno es tu libro de cuentos, 76.
Un libro muy emblemático a esta altura, me parece, que ya tiene 15 años. Se leyó mucho, te ubicó enseguida en cierta escena literaria. Tuvo 3 ediciones en Tamarisco, donde vos eras editor, después en Momofuku y ahora hay una de Random House. Son cuentos en los que la relación entre la literatura y la política está dada en estas ficciones de manera bastante transversal. Y al mismo tiempo sacaste Los Topos, una novela que empieza como una novela más de corte realista y se vuelve completamente impredecible. Yo la releí para esta entrevista y me sorprendió de nuevo cómo nada es lo que parece en Los Topos, como pensás que va a ir para un lado y todo se va por la tangente varias veces. Y es muchas cosas al mismo tiempo. Es la historia de un hijo de desaparecidos criado por sus abuelos, que empieza a salir con Romina, que es una militante de hijos, que queda embarazada. Y hay una transformación muy radical y muy profunda del protagonista. Tiene un ritmo muy vertiginoso, ¿no? Mucha acción, una primera persona que nos involucra con toda esa deriva. Y me parece que los dos libros, no estoy diciendo nada demasiado original, pero tienen que ver con una pregunta inicial de cómo narrar lo político, en qué lugar ponerte como narrador para transformar también tu historia de vida, que está tocada en estas ficciones, digamos, sin ponerla necesariamente en la autoficción, sino generando con eso una experiencia literaria diferente. Y creo que es en uno de los blurbs que encontré una frase que me gustó, que creo que lo decía Basterrica, que dice que como que vos asumís que no se puede dialogar con lo irreparable y entonces aparece la invención como un camino para darle una vuelta más. Quería preguntarte un poco sobre esto, sobre el momento de escritura de estos 2 libros y vos como escritor 15 años después, en un momento en el que, cuando estos libros aparecieron, empezaba un momento muy revisionista del pasado, de los 70, estábamos ahí en el kirchnerismo, los juicios, y ahora estamos en un momento bastante diferente, con el negacionismo a flor de piel en algunas personas, o incluso apologista más que negacionista de la dictadura militar. Y bueno, en un momento de miedo de nuevo sobre los que dábamos por supuesto socialmente. Entonces quería preguntarte un poco por eso, por la escritura en ese momento y por cómo los volvés a leer o los pensás hoy. Bueno, hace mucho que no los leo. La verdad que no sé. Cuando se reeditó 76, que fue el año pasado, creo, lo leí, pero porque había que hacer un audiolibro. Ah, lo leíste todo en voz alta. Claro. Me dijeron, ¿no querés leerlo vos? Y entonces dije, bueno, está bien. Y lo leí, ¿no? O sea, para el editor era una buena idea que sea la voz del autor la que te lea al oído el libro, ¿no? Bueno. Entonces yo lo leí y lo leí ahí, digamos, con es una situación un poco rara porque uno está prestando atención mucho a la dicción, ¿no? Que se entienda bien, a modular, que a mí me cuesta en general. Y al mismo tiempo estás leyendo tu libro, estás releyéndolo, ¿no? Un libro que escribí hace muchos años. No sé, me sorprendió bastante encontrar eso ahí. Yo siempre lo vi como, tanto como Los Topos, como libros más testimoniales, pero no porque, digamos, sea un testimonio mío de cosas que me pasaron o así, sino en términos de como testimonio de un momento, ¿no? Del estado de la cuestión, llamémoslo, ¿no? Un momento donde esto era posible. Ahora, bueno, supongo que también es posible hacer estos libros, pero de otra manera, seguramente, ¿no? Y entonces es como que no les tocaría nada, los veo como tan de ese momento, ¿no? Como si fueran, ¿no? Lo que quedó ahí, no sé, la carta que le escribí a una persona, digamos, no es que la cambiaría mucho, es como algo muy, muy personal y muy testimonial en ese sentido, ¿no? De primeras épocas de ser escritor, ¿no? Y de empezar a publicar y eso. Y yo, la verdad que
Yo los veía como libros bastante militantes, en cierta manera, a pesar de que es verdad que también son muy críticos, ¿no?, de algunos procesos. Pero los veía como libros que podían tener una lectura muy militante, de hecho la tuvieron fuertemente. También hubo mucha gente que se enojó, pero tuvieron una lectura militante en términos de que, por ejemplo, en Los Topos, el protagonista, que tiene, bueno, todo un trauma con su pasado y su madre y su padre desaparecidos y su hermano nacido en cautiverio supuestamente y demás, termina como en una situación donde parece estar negándolo todo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es como tiene esa lectura que me parece válida. Pues la verdad que yo no lo pensé de esa manera porque creo que es una lectura posible, ¿no? Pero tiene como esa lectura donde, bueno, el trauma, digamos, está tan presente que, digamos, no lo podemos ni mencionar. Bueno, un poco lo que vos decías de cómo dialogar con algo irreparable, bueno, inventando cualquier cosa, ¿no? Negando todo, inventando ¿no?, poniéndome tetas, cómo es el personaje, teniendo un affair, un romance, un enamoramiento fatal casi, ¿no?, literal, con su secuestradora, quien, no sé, como lo pone en el lugar como del padre, ¿no?, de su padre desaparecido. Después estuve pensando el otro día, justo ya que me haces esta pregunta, que en Los Topos hay como una especie de incesto con el padre, ¿no? Después, en Campo de Mayo, que es una novela de hace no tanto, de 2019, también hay una situación de incesto con la madre, ¿no? Bueno, en Las Chanchas hay como una especie de pedofilia, pero que nunca se narra del todo, ¿no? Sí, más insinuado. Sí, medio insinuado, qué sé yo. O sea, pero no hay escenas sexuales, digamos, ¿no? En Los Topos y en Campo de Mayo sí, ¿no? Hay directamente explicitado, ¿no?, el asunto. Y entonces, bueno, ¿qué otro pariente me falta? No, creo que, digamos, si tuviera que pensar como la serie en esos términos, y bueno, quizá la próxima, ¿no?, con todo esto que vos traés, ¿no?, de como este ambiente medio apologista, negacionista o como sea, bueno, capaz que algún incesto. De hecho, tenemos, ¿no?, en la realidad esa hipótesis de incesto entre hermanos, ¿no?, de uno de los candidatos a presidente, que bueno, ahora está medio enmascarado porque apareció como una novia y qué sé yo, pero no sabemos. Ahora, bueno, y otro tema, en Los Topos también hay un hermano, porque él tiene una relación amorosa y también hay escenas sexuales explícitas con su hermana /o al menos en su imaginación es eso, Mayra, ¿no? La imaginación del narrador es eso. Y, o sea que bueno, entonces tenemos tres ya, padre, hermano y hermana y madre, ya dije, ¿no? Sí, sí. Bueno, me falta hijo ahora, no sé. Estás en un nuevo proyecto. Sí, está bueno todo lo que marcás y también pensaba que todo esto se da en el marco de un realismo, pero que está muy alucinado, como que justamente los límites están un poco corridos de lo esperable en el realismo literario, y entonces ahí todo se confunde un poco más, se genera como esta cosa más impune de que se puede pasar cualquier cosa, incluso con sus padres, ¿no? Y pensaba que en Las Chanchas es un libro de 2014, tiene unos años más de Los Topos, pero que hay muchas cosas que se retoman, entre ellos el personaje de Romina, que es un personaje bastante incómodo, es como la militante de hijos, que en las dos novelas aparece como eso, generando incomodidad, básicamente. Y a la vez Las Chanchas en la jerga es la forma de referir a las personas secuestradas. Está el tema de los desaparecidos, pero también aparece el tema de la violencia doméstica, de la trata de personas. Y todo sucede en esta especie de planeta Marte, entre comillas, que se parece mucho al conurbano, pero con conejos y con algunas cosas bastante enrarecidas. Y pensaba que Los Topos es una novela más desesperanzada, tal vez, y que Las Chanchas es un poco más, no sé,
un poco más sarcástica, ¿no? Los personajes son más opacos también en Las Chanchas. Y leí en una entrevista que te hicieron cuando salió el libro, que vos decías que en Los Topos hay una imposibilidad real de encontrar a los desaparecidos y que en Las Chanchas hay una posibilidad, pero que se termina volviendo imposible. Como que hay un montón de acciones que al final no conducen a ningún lado, ¿no? Como si esos esfuerzos no llevaran a ningún puerto, pero a la vez no se pudiera dejar de hablar de eso. ¿Qué te parece todo esto? ¿Cómo fue este salto, esta cosa de retomar personajes y volver a ponerlos en otro libro, en otro contexto? Bueno, Romina es ese personaje un poco donde fracasa la militancia finalmente, ¿no? Ella es súper militante y no sabemos mucho de ella, la verdad. Hasta Las Chanchas. De Las Chanchas sabemos bastante más. Bueno, yo todavía no conozco del todo bien a Romina. De hecho, siempre pienso que en alguna novela va a ser el personaje central Romina, pero todavía no sé en cuál. Me encanta eso de los escritores que pueden volver a sus propios personajes y darles nuevas vidas. Sí. De hecho, tenía pensado una novela que se llamara directamente Romina, claro. Pero bueno, todavía no la escribí. Claro, y en Las Chanchas, digamos, tenemos personajes secuestrados y tenemos a Romina militando por la aparición de estos personajes secuestrados y desaparecidos. Pero claro, cuando se entera que es su propia familia, digamos, la que está haciendo esto, ¿no? Este secuestro y desaparición de estas chicas, medio que tapa todo, ¿no? Sería un poco esa la lógica de este personaje en la novela. Y después, bueno, tiene todo un trip bastante de castigo y condena, ¿no? En el final, que la terminan, casi la mata un perro, bueno. Un perro era, ¿no? Un chancho, no me acuerdo. Sí, un perro. Un perro, creo, sí. Bueno, o sea, hay una cosa medio moralista, la verdad, en mis novelas, aunque no parezca. Pero siempre medio desenfocada, ¿no? Y sí, creo que sí, que Romina es como que agota, o al menos en Las Chanchas, esa posibilidad de encontrar, ¿no? Porque cuando encuentra, renuncia a que ello suceda. No sé, esto en realidad no es ninguna metáfora de nada, es simplemente lo que pasó en la novela esta. ¿Y a vos te divierte escribir este tipo de cosas o te genera eso? ¿O estás medio enroscado al momento de escribirlas, de ver hasta dónde llevas a cada personaje? O sea, ¿son apuestas que vos haces como autodesafiándote de a ver hasta dónde puedo ir con esto? ¿O lo vivís más como, no sé, como comedido? Yo lo que siempre quiero es que el libro cierre, así como hablamos al comienzo de 307 consejos. No sé, yo es como que vengo de la cultura del libro originalmente, ¿no? Ahora ya no es tan así por ahí la relación con la lectura. Entonces, qué sé yo, me gusta cerrarlo, que sea como una cosa que es un sistema en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Que tiene su autonomía incluso y todo esto. También, bueno, vengo de letras, donde hay como toda una lectura así, ¿no? De los libros. Entonces, no sé, no me importa, digamos, lo que pase adentro en realidad. Me importa que cierre el libro. Es como el orden de su funcionamiento. Claro, más el sistema, uh-huh. Como de palabras ahí que todas hacer el Excel, digamos. Claro, no, lo del Excel me re sorprendiste, porque pasar de la espontaneidad de un tuit a un Excel. Claro. No, igual fracasé con el Excel, ¿eh? Yo lo empecé a hacer y no, fue un desastre. O sea, pude hacer todas las categorías, después vi que se me empezaban a cruzar. Claro. Y ahí fue donde abandoné. Dije, no, ya esto podría ser de esta, pero también de Claro, otra. Ahí dije, no, porque ya había que usar colores y era como un lío, no sé, bueno. Entonces ahí abandoné el Excel. Porque aparte, digamos, esos sistemas a mí se me arman, es como una cosa que se me va armando a mí medio mientras hago el libro. Entonces, después plasmarlo es como un bajón, porque es como ver algo que ya lo tengo, ya lo sé de alguna manera.
Y prefiero, digamos, equivocarme, ¿no? Y tirar consejos que por ahí no corresponderían, porque justo no entran en ninguna serie y bueno, no articulan con nada, a tratar de hacer la cosa súper precisa, ¿no? Prefiero confiar más en mi intuición. Y también para el cierre el de los libros lo mismo, ¿no? Claro, pero en la novela es distinto eso, ¿no? Porque a nivel narrativo hay como eso, un camino que seguir para que todos los personajes tengan su momento, no sé, como pienso que hay un plan de escritura mucho más armado, ¿no? Hasta cierto momento sí, y después ya no. Después es como que ya me perdí y no sé bien qué hacer. En realidad, me pasa siempre lo mismo. Entonces, bueno. Y ahí corregís, volvés atrás, le pedís a alguien que te lo lea. A veces pido que me lo lean, con Campo de Mayo pasó eso. En general no pido que me lean nada. Ya doy el material terminado y sobre eso por ahí sí trabajo, pero cuando me comentan cosas, pero no, hasta la mitad yo sé que voy bien siempre. De la mitad para adelante, bueno, pasan cosas. Pero bueno, siempre intento buscar como alguna cosa que le dé cierre. Igual hay algo que pasa con las novelas, que un poco está en los consejos, que es que como que el final, sea cual sea, ¿no? Cuando el lector llega al final, como que inevitablemente tiene que encontrarle un sentido, porque si no, digamos, ¿para qué la leyó? ¿No? Como, o sea, salvo que sea realmente alguien como muy crítico y diga, no, catastrófico, ¿no? Que bueno, hay muchos lectores así también. En general uno es bueno, ¿no? Uno, digamos, leyó, no sé, durante tantas horas un material, en algún sentido se sintió como bien ahí adentro, o le gustó, o le pareció interesante o algo. Y bueno, llega al final y dice, bueno, es como algo con uno mismo como lector, ¿no? Como dice, ok, claro, porque esto, entonces. Y medio que lo arma el lector sí, eso. Sí, claro. Te quedas pensando, el libro sigue un poco más en tu cabeza, ahí se termina también de cerrar. Hay un consejo que está acá en el libro que es que, bueno, uno es esto, ¿no? Como que en general pasa esto, llegas al final y, bueno, ¿por qué termina acá? ¿No? La pregunta de ¿por qué termina acá? Que es como lo que da el sentido, el final y qué sé yo. Que esa es una pregunta que es bastante del lector, ¿no? Pero como estos son consejos para escribir, no para leer, el consejo que da este libro, que a mí me apareció, digamos, yo ahora me convencí de que está bien ese consejo, es ¿quién termina acá? ¿No? O sea, el escritor, yo como escritor me pregunto, bueno, ¿quién es el que está terminando acá? O sea, ¿quién? Me refiero al narrador, ¿no? El narrador de este relato, de esta novela. Porque ahí está un poco, me parece, digamos, el terminar de definir la construcción más importante que hay ahí adentro, que es la del narrador, ¿no? Pues es alguien finalmente que lo más importante siempre es eso para mí, ¿no? ¿Quién está narrando algo? Entonces ese es el que toma las decisiones y decide terminar ahí. Bueno, entonces ¿quién es? Una persona que decide terminar acá. A partir de saber algo de eso, digamos, uno ya puede saber otras cosas, ir corrigiendo hacia atrás y demás. No sé si respondí, pero... Sí. No, y está bueno que también vos tomes esos consejos para tu propia escritura en algún punto. Pasemos a hablar de dos libros que creo que muchas, cuando leímos Los Topos y 76, nos preguntamos, bueno, ¿qué va a hacer después Félix cuando quiera abandonar el temita, como le dice Mariana Eva Pérez, a toda la cuestión de los desaparecidos, ¿no? Como, ¿con qué te ibas a meter después? Y la respuesta vino por el lado de Barrefondo, una novela de 2010, pero también creo que con Piletas, que es un libro de no ficción, o bueno, son por momentos ficciones también, de 2017, que las dos se basan en tu oficio de piletero, un oficio que tuviste varios años, ahora creo que ya no lo haces más. Bueno, pero te sirvió para dar origen a Barrefondo, que es una novela en la que su protagonista Tavo es un piletero que recorre una serie de casas de la zona norte del conurbano y la novela tiene una premisa más bien policial porque al comienzo él cree haber presenciado un crimen, entonces todo se tiñe como de una atmósfera bastante opresiva y a la vez es una novela que tiene una lectura, bueno, el libro Piletas también, ¿no? de clase, que el piletero va como empleado a la casa de gente de dinero, que tiene sus chalets y que, bueno, toda la relación de poder que se genera ahí. Las crónicas de Piletas me parece que salieron de Facebook también, ¿no? Yo me acuerdo de haber leído algunas ahí, algunas son más jocosas, otras tienen un tono más cercano a cierto resentimiento.
Y me parece que los dos son como registros muy interesantes de cómo se ficcionaliza la experiencia. O sea, vos podías ir, limpiar una pileta, irte a tu casa, escribir de otra cosa, pero algo de eso se contaminó con la escritura. Y a la vez pensaba que el oficio del piletero es un oficio bastante solitario. Por lo menos acá no es que va con un ayudante, ¿no? Como recorre las casas solo, bajo el sol. El sol es muy protagonista en estos dos libros también. La piel quemada, el calor, la superficie cristalina del agua como algo que puede ser un poco siniestro, no solamente esa cosa del verano y de la felicidad de tirarse un chapuzón, sino desde el punto de vista de alguien que trabaja para que eso lo disfrute otra persona. Y quería preguntarte un poco sobre esa experiencia. De hecho, bueno, Barrefondo tiene una película también que se hizo, la hizo Jorge Leandro Colás. No la vi, esa no la encontré, pero está. Y ¿cómo se generó ese tráfico, ¿no? Entre un oficio que te servía para mantenerte y la escritura, que era otro oficio también? Y cómo fue escribir sobre eso, ¿no? Sí, en realidad Barrefondo fueron dos cosas bien distintas. Barrefondo empezó porque escribiendo yo había encontrado la voz de Tabo y la usaba como para algunos personajes con los que hacía cuentitos, qué sé yo. En un cuento aparece, bueno, Tabo, esta voz para un piletero, ¿no? Que se llama Tabo. Y después dije, bueno, se podrá hacer una novela con una voz así, como una voz muy, muy singular la que tiene Tabo, ¿no? Entonces me parecía como un gran hallazgo, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a intentar hacer una novela. Y bueno, entonces la novela medio se empieza a nutrir de todo mi saber sobre el ser piletero, ¿no? Para lo cual no tuve que hacer ningún trabajo de campo ni nada, porque ya lo estaba haciendo todos los días. Pero bueno, imprimiéndole esta voz de este personaje, qué sé yo, con toda una reflexión sobre cómo es que alguien puede llegar a hablar de esta manera, ¿no? Hay como para mí era una novela medio metalingüística, sería, sí, ¿no? Sobre cómo se adquiere cierta lengua, ¿no? El registro del piletero. Claro, de dónde cómo uno aprende a hablar, ¿no? Para mí es sobre eso la novela. Después, bueno, sí, hay una historia policial, piletero, todo eso, pero para mí es sobre cómo alguien aprende a hablar, ¿no? Y de dónde él saca su lengua. En este caso la saca de un compañero de trabajo, digamos. Su lengua viene del laburo. Como que en esto también está como la composición del sujeto y de la lengua del sujeto, producto de su situación de clase, ¿no? Entonces es una novela que trabaja ahí, me parece, fuertemente. Obvio que, bueno, hay una anécdota que no tiene mucho que ver con esto y es más policial y familiar, incluso hay como conflictos familiares. Hay una violación ahora que me acuerdo también. Sí, bien. Bueno. Todas las perversiones en las distintas novelas. Sí, sí, sí. Hay una violación cual niño proletario, ¿no? Claro, que lo agarran ahí unos chetos de rugbyers y medio lo amasijan al pobre Tabo. Eso en la película, ¿ves? No está. No se animaron. Hay como que le pegan un poquito y ya queda ahí. Bueno. Y después, entonces surge más de una voz y de una especie de cosa medio, no sé, sí, de pensar eso, cómo se transmite la lengua. Y después, piletas ya es más, realmente son como medio crónicas, un poco derivantes de situaciones concretas de mi trabajo, que yo las iba escribiendo, y también en Facebook, ¿no? Con esta velocidad también de las redes. Y después, bueno, también vino Nurit Castellán, que es una de las editoras de Excursiones, y me dijo, bueno, hay una novela, qué sé yo, un libro, algo, y bueno, vamos con eso. Los editores siempre buscando libros ahí, ¿no? Como ese ojo, acá puede haber un libro, lo convertimos en libro. Sí, después hay que ponerse a trabajar en el libro, que bueno, ahí es donde aparece el libro, ¿no? Obviamente uno va a Facebook y encuentra casi todas las crónicas, pero después el libro siempre es otra cosa, ¿no? En los consejos ni hablar, es bastante distinto lo que hay en Twitter a lo que hay en los consejos. Y
Y sí, ahí no sé. Son muy divertidas, tiene mucho humor para mí. Sí, ahí empecé a usar mucho más el humor, por ejemplo. Necesitaba como reírme un poco de todo eso. Las otras novelas también tienen algo de humor, pero más sórdido, más apagado, total. ¿no? Con Piletas empieza a abrirse un poquito más eso y bueno, ahí empieza el absurdo también, más fuertemente, ¿no? Que me parece que tiene que ver con esto, con que el medio, la red social, en este caso Facebook, bueno, creo que te permite como jugar más, ¿no? Como conectar cosas que no están tan cerca unas de las otras, pensamientos dispersos que uno los asocia. Sí, igual también vos sos muy bueno tipificando algunos personajes, eso, encontrando la voz de Tavo, y acá hay un par de personajes de esos clientes medio desagradables que están muy bien logrados, o sea, los ves, ¿no? Como que casi podés entender qué tipo de persona de qué tipo de persona te está hablando. Eso está muy, muy bueno, digo, más allá del efecto o no de Facebook, hay algo ahí que vos observás que es muy preciso. Sí, porque bueno, también como que todos los días, o sea, yo veía a los clientes una vez por semana cada uno, casi siempre, entonces ya era como de la familia yo, sin serlo, lo cual, bueno, me trae ciertas reminiscencias a mi propia historia familiar, ¿no? O sea, qué sé yo. Entonces siempre hay algo ahí de lo traumático, ¿no? Sí, del orden de lo traumático. Que es un poco lo que genera, ¿no? Como... Sí, a veces lo llevas hacia una cosa más sórdida, a veces hacia algo un poco más humorístico, pero está ahí, está en el fondo. Bueno, y quería preguntarte, porque con Piletas y después con Campo de Mayo, vos empezaste a hacer experiencias escénicas. Para Piletas hacías una perfo para presentar el libro, ponele. Sí, pero fue algo para... solo para eso. Pero después, creo que por una propuesta de Lola Arias, en su ciclo Mis Documentos, armaste Campo de Mayo, que después se convirtió en una novela, pero que empezó siendo una conferencia performática. Y quería preguntarte un poco sobre eso, esto fue en 2016, ¿no? Sobre la necesidad de empezar a poner el cuerpo. Como ya que veníamos hablando de esta escena de escritura más solitaria de la página en blanco, o de lo que vos te quedás pensando y después vas y lo escribís, acá ya es directamente ponerse en escena y estar ahí presente. ¿Cómo fue, digamos, ese cambio o esa provocación también? ¿O fue una necesidad tuya? ¿Fue, bueno, a ver hasta dónde me lleva esta convocatoria y de repente te encontraste cómodo ahí? Sí, fue así. A ver hasta dónde me lleva. Y te pusiste a escribir para eso y se armó de esa forma, digamos. Bueno, con Lola lo que pasa es que ella en el ciclo lo que hace es agarrar a algún artista y ver qué material tiene ahí medio sin demasiado desarrollo, ahí medio en ciernes. Y bueno, medio que se trabaja con ese material que ya hay, ¿no? Ella es como muy hábil para lograr hacer una narración con eso, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que para Campo de Mayo tenía pensado, y voy y le digo a Lola, re entusiasmado, che, Lola, mirá, hagamos esto, ¿no? Pongamos un tipo corriendo en la sala y yo leo todo lo que ya tenía escrito de Campo de Mayo. Campo de Mayo es una novela donde hay un corredor que corre alrededor de Campo de Mayo. Y Lola me dijo, no, bueno, pero no. Sí, pero no. ¿Cómo? Sí, pero no. Claro, ella quería que yo cuente todo cómo había sido el camino, ¿no? Cómo yo me conecto con Campo de Mayo, que eso le parecía muy atractivo, de hecho es lo más atractivo. Bueno, sí. Es la anécdota. Claro, bueno, Campo de Mayo, también para la gente que por ahí lo ve de otro país, o me imagino que ustedes ya lo saben, pero es una de las guarniciones militares más importantes del país, es un espacio que tiene 28 kilómetros de perímetro, queda en San Miguel. Vos te mudaste cerca de ahí, fue un centro clandestino de detención y años después te enteraste que tu madre estuvo ahí. Sí, en realidad me mudo, había una fuerte hipótesis de que había estado ahí, porque en los casos de desaparición de personas durante la dictadura siempre son hipótesis, de lo que pasó siempre son hipótesis. Entonces, cuando me mudo ahí con mi familia, a los 2 días, no sé, algo increíble, llama a alguien por teléfono, nadie tenía el teléfono de esa casa, y me dice, che, mirá, tu mamá estuvo detenida en Campo de Mayo, ¿no? Como que me informan, ¿no?
Y yo digo, no, ¿cómo puede ser? No sé qué, sí, nosotros nos estamos juntando. Era un grupo de chicas que habían sido compañeras de ella, que habían estado investigando, no sé qué, y habían llegado a esta conclusión. Yo digo, ¿pero dónde sacaron esa información? A mí nunca nadie me la dio. No, nos la dieron en Antropólogos Forenses. Antropólogos Forenses, bueno, es un organismo que, digamos, sabe, digamos, tiene muchísima información de estas cosas. Claro, yo había ido a Antropólogos Forenses, había dejado mis datos, habían quedado en contactarse porque había cierta hipótesis de que una detenida de ahí, sobreviviente, había estado en contacto con mi madre ahí adentro, entonces bueno, era medio obvio que ella también había estado ahí. Pero bueno, nunca me habían confirmado nada, no sé qué. Y dije, bueno, quedó en la nada, no la reconoció, no era otra persona, se habrá confundido, qué sé yo. Y bueno, parece que sí, que estaba todo confirmado, solo que se habían olvidado de comunicártelo, claro. Entonces fui, bueno, me dijeron. Y bueno, a partir de ahí digo, claro, qué cosa curiosa, ¿no? De golpe estoy viviendo a 5 cuadras de una de las puertas del lugar donde estuvo mi mamá detenida y desapareció ahí. Entonces dije, algo voy a hacer con esto, qué sé yo, y bueno, empezaron a aparecer cosas, por ejemplo, la conferencia, después la novela, después la película. Y me parece que ese espacio, bueno, es medio inagotable para mí. Ahora ya no vivo más ahí, pero de todos modos, cada vez que paso, no sé, algo se me ocurre hacer con eso, algo más. No sé, es como si nunca terminara, ¿no? De pasar lo que tiene que pasar, que no sé qué sería lo que tiene que pasar. Así que probablemente haya más, haya novedades, ¿no? No lo sé. A mí me parece muy, muy impactante que en varios de los registros sobre Campo de Mayo haya alguien corriendo, como una forma de atravesar ese territorio, de ponerse en movimiento, pero a la vez esa corrida como desde el ejercicio que no es como que inconducente también, no es que vas a correr para llegar a una meta y ganar, o sea, correr es como un ejercicio necesario, físico, y me puse a buscar porque me acordaba que había un texto de Leila Guerriero sobre la relación entre correr y escribir que está en Teoría de la Gravedad, porque ella corre, y ahí dice, corro para aprender a aguantar lo que no se aguanta, para no llegar a ninguna parte, para romper el insano silencio del mundo. Muy Leila, ¿no? Esas frases. Pero me parecía impactante eso, como la forma de sobrevivir a todo, o de procesar todo eso que a vos se te mueve cuando estás en Campo de Mayo, es ponerte en movimiento, ¿no? Entonces también digo, ponerse en movimiento es poner el cuerpo en una performance, es escribir una novela sobre Campo de Mayo donde hay un corredor que se llama Fleje, que se mete ahí a correr, y también es hacer una película documental que está muy buena, que se llama Camuflaje, en la que te vas entrevistando con un montón de otras personas que atravesaron Campo de Mayo por motivos diversos, ¿no? Hay una persona que se va a entrenar ahí, hay un tipo fascinado con la naturaleza que se mete a ver los pájaros, porque dentro de Campo de Mayo, como es tan grande, hay como una reserva natural, pasan como muchas cosas ahí adentro. Y es toda gente que se apropia de un pedacito de ese Campo de Mayo, así como vos también te apropiás de lo que tiene que ver con tu historia de ese lugar. Entonces me interesaba pensarlo eso, como qué significó para vos o qué sigue significando toda esa experiencia, ¿no? De correr, de atravesar, de estar, de ir, de no querer vivir más ahí, o de cómo lo seguís viviendo. Bueno, un poco decís que por ahí seguís escribiendo sobre eso, pero... No estoy escribiendo más, pero digamos, es un lugar donde siguen pasando cosas y bueno, probablemente sigan pasando desde mi lado, digamos, también. Ahora están haciendo un centro de memoria y promoción de los derechos humanos muy impactante, en un lugar también muy estratégico y qué sé yo. Así que seguramente ahí, digamos, si todo esto prospera, pues bueno, tiene presupuesto nacional, ¿no? Punto suspensivo. Ya no sé qué va a pasar en los próximos 3 meses. Pero bueno, por ahora están en obra y el proyecto es una cosa increíble, que para mí, digamos, es un poco como... Me parece que, digamos, si bien tiene un perfil como muy de esto de promoción de los derechos humanos, por otro lado me suena que van a poder pasar muchas cosas más porque es muy grande, va a ser muy grande, va a haber varias salas, el espacio es gigante, es una zona donde no hay cosas, digamos, demasiado interesantes culturalmente.
Así que seguramente van a pasar muchas cosas y el lugar es lo bastante abierto como para eso. A mí me darían ganas de hacer cosas ahí. Yo tengo ganas, por ejemplo, de hacer literalmente una maratón, ¿no? En Campo de Mayo. Sí. Bueno, más allá de lo que hay en la película, que es un delirio total. Sí, eso te iba a preguntar de la película, porque ahí te confrontás con personas que tienen memorias muy distintas sobre el espacio respecto de tu construcción de la memoria, ¿no? ¿Cómo fue toda esa gente? ¿Cómo llegaste a...? No, yo iba a escuchar, más que nada, vos habrás visto la película, Sí. yo no intervengo demasiado, simplemente estoy ahí escuchando lo que dicen. Bueno, pero es acceder a que te cuenten esas cosas también, ¿no? Generar la comodidad para que alguien te cuente todo lo que piensa de eso. Sí, eso me salió bien, me parece. Porque todos se abrieron un montón. Hubo 2 o 3 que medio les daba cierto resquemor, ¿no? Participar y bueno, no participaron. Pero en general todos los que fuimos a ver antes, porque la película se hizo con una especie de casting, digamos, de personajes. Bueno, acá tenemos a una de las protagonistas, mi tía, Inés. Al principio. Sí. Donde, bueno, íbamos viendo hasta dónde nos iba a servir cada personaje, más que nada que nos deje entrar a Campo de Mayo, que nos habilite cierta posibilidad de entrar, porque finalmente nunca tuvimos ningún permiso. Sí, bueno, hacerlo. Alambrados rotos que... Claro, pero al mismo tiempo tampoco te puedes meter a filmar una película tan impunemente. De hecho, en un momento nos sacaron los militares. Así que... No sé, yo soy como muy abierto, digamos. Me parece, por ejemplo, lo que comentabas recién, hay gente que está como haciendo apología o negacionismo. Bueno, qué sé yo, cada uno tiene su historia con esto y, bueno, hará lo que hace. A mí me parece un horror, por supuesto, pero yo puedo escucharlo, no tengo ningún problema en escuchar eso. Me parece hasta enriquecedor poder escuchar a ver por qué, ¿no? Dice que, no sé. Es un poco una provocación igual. También, pero no importa cuál sea el fondo ahí que hay, pero yo escucho y me gusta escuchar, digamos, por eso escribo también, porque es como, la respuesta sería escribir, ¿no? Muchas veces. Entonces, fui a eso, fui a escuchar y y aparte me interesa, así como a mí me había pasado que llegué a Campo de Mayo de un modo como muy extravagante, ¿no? Y medio como si hubiera un imán ahí que me llevó para ese lado que tiene que ver con mi historia. Bueno, ¿qué le pasó a otra gente? ¿Viste? ¿Por qué viven ahí? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se relacionan con el lugar? Esta era la pregunta. Y bueno, y eso fue lo que íbamos a buscar, era eso en realidad. Después cada uno, obvio, empieza a hablar y habla y habla, y la gente habla en general, le gusta hablar, y más en un documental. Entonces, qué sé yo. Está muy bueno igual eso, podés escuchar otros discursos, pero vos haces algo, construís tu propio relato con esto, con estas intervenciones, con estas conferencias performáticas. Quería hablar un poco de Cuarto Intermedio, que es una obra que se está dando, de hecho, ahora que haces con Mónica Zweig, que es una abogada francesa que se especializó mucho en los juicios sobre la causa ESMA. Yo la fui a ver, es una conferencia performática que tiene un componente de humor muy interesante para tratarse de un tema tan escabroso como los juicios a los represores en Comodoro Pi. Creo que es una obra que permite al público tomar conciencia y activarse un poco respecto de eso. ¿Fuiste alguna vez a presenciar alguna de las jornadas del juicio? No, bueno, te contamos cómo es para ver si querés empezar a hacerlo, ¿no? Como que te da información, no solo generan eso, humor o una lectura bastante interesante sobre el rol de la justicia, sino que te activa, o sea, que te da ganas de involucrarte desde otro lugar. Incluso hay un momento en Cuarto Intermedio en que sube el público a hacer una escena, o algunas personas del público a reproducir una de las escenas de un juicio, ¿no? Y pensaba que es una obra, bastante didáctica en algún punto, y que depende mucho del público, ¿no? Con el que te encuentres. Entonces quería preguntarte un poco, ya nos contaste o un poco dijiste lo que implica poner el cuerpo, pero también qué pasa cuando el público está ahí reaccionando, no es el de las redes sociales, ¿no? Amparado en un comment, sino el público ahí riéndose de algo nefasto o subiendo al escenario a interactuar. ¿Qué pasó con eso desde que hacen la obra hasta ahora? Y bueno, pasó un poco de todo. Al principio la obra es una obra un poco incómoda, me parece. Lo que pasa es que
con el tiempo, al principio era mucho más incómoda, creo, porque realmente era como la miraban y no había tantas risas. Ahora de golpe se empezó a volver más una comedia. No sé por qué pasó eso, pero empezó a pasar así. Por ahí nosotros nos estandapeamos más, no sé. Pusieron contenidos de la escaloneta. Sí, no hay más chistes que antes, son medio los mismos de siempre, pero capaz que es el público que está viniendo, que es como más... o capaz que se abrió algo, ¿no? Se hizo más posible reírse en este tipo de obras. No sé, pero sí, igual creo que es medio incómoda de todos modos, más que nada la parte de la audiencia, ¿no? Donde se reproduce un pedacito de una audiencia del juicio de ESMA, donde no se dice nada muy escalofriante, pero al mismo tiempo, justamente por eso, es muy escalofriante, ¿no? Porque lo que está diciendo el testigo ahí, bueno, habla de otras cosas que todos sabemos que pasaron ahí, que sí, fueron terribles. Entonces, pero bueno, no solo eso, hay momentos donde, por ejemplo, cuando empieza Mónica, que empieza, bueno, les voy a contar cómo se llega a un juicio, ¿no? Que uno empieza a pensar, bueno, va a contar, qué sé yo, los fiscales, en tal año pasó claro, tal cosa, en tal año tal otra, el proceso fue así, no, empieza, bueno, te tomás el subte, bajás en Retiro, caminás 3 cuadras, ¿no? Es como un manual de instrucciones, pero tipo literal de cómo llegar a Comodoro Pi. Después empieza a hacer chistes sobre cosas adentro de Comodoro Pi, bueno. Entonces es como esto mismo que medio que también hago yo a veces en mi obra, ¿no? Como que está bien, parece que te va a contar la posta de algo, ¿no? Y no, se corre 20 metros y te cuenta algo que está en el paralelo, o sea, nunca se va a tocar, ¿no? Con eso, pero al mismo tiempo está en el lugar de eso. Entonces medio que te invita a cambiarte de vía, ¿no? y a recorrerla. No sé. Y bueno. Bueno, se saca de encima un poco la solemnidad también sobre estos temas que son súper duros y que tienen un tratamiento a veces mediático o social cargado. Y creo que tanto lo que están haciendo ustedes en Cuarto Intermedio como lo que hace Mariana Eva Pérez en La Antivisita o incluso en Diario de una Princesa Montonera o incluso en algunas otras cosas de Albertina Carri, está esto, ¿no? De en ningún momento dejar de asumir todo el peso de la historia, de su propia historia personal también, pero hacer con eso algo diferente, algo que proponga una lectura con cierta distancia crítica, pero novedosa, ¿no? Y ahí creo que por lo menos a nosotras como espectadoras algo en la cabeza nos estalla cada vez que las vemos o que las leemos. Eso para mí es algo como muy, muy valorable. Pero bueno, me imagino que vos subiéndote al escenario y diciendo hola, soy Félix Brustone, me pasó esto, debe ser cada noche o cada espectáculo una forma diferente de sentirte también ante ese público y ante sus reacciones. No debes haber tenido igual experiencias desagradables. Creo que toda la gente que la va a ver dentro de todo está no sé, tiene cierto consenso sobre el terrorismo de Estado, ¿no? No, hubo críticas medio negativas, pero a la obra, no a lo que pensamos, creo. Tampoco sé bien qué pensamos. Estamos todo el tiempo pensando cosas nuevas, ¿no? Porque también no está muy bueno quedarse pensando siempre lo mismo, es un bajón, ¿no? Entonces, no sé. Ahora con esto del negacionismo, por un lado a mí me parece bueno que aparezca algo para que te ponga a pensar de vuelta, porque no sé, yo las cosas ahora las pienso de otra manera, como las pensaba hace 5, o hace 10 o hace 15 años, entonces... Sí, también, no sé, vienen otras generaciones a las que hay que contarles las cosas, ¿no? Tus hijos, no sé, como chicos que tienen que aprender todo por primera vez. Está bueno. Quería preguntarte, justo dije lo de los chicos porque quería preguntarte un poco por me doy mis propios pies. No, por la literatura infantil, porque tenés 2 libros ilustrados muy, muy bonitos, Julián en el espejo y Julián y el caballo de piedra, o sea, los 2 protagonizados por el mismo personaje, que es un niño un poco solitario, que no hay mucha presencia de adultos, sino que él se va armando como sus mundos personales. En el caso del espejo, con un espejo, los objetos, los animales son los que están ahí disponibles para él. Y
Y tienen un tono un poco alucinado, un poco oscuro por momentos también. Y quería preguntarte cómo te sentiste en este rol de hablarle o pensar cómo va a ser leído esto por un niño, ¿no? O sea, me sentía un poco como... No, ese no era tanto problema. El problema era más, otra vez, formal. Que funcionara bien. Claro, era formal, porque eran cosas que yo le contaba a los chicos cuando les contaba cuentos, a mis hijos más grandes, digamos. Y después, cuando decido hacer libros para chicos, claro, cambia mucho el registro, y ni hablar que encima, bueno, con las ilustraciones hay que hacer como un diálogo, entonces hay cosas que dicen las ilustraciones, cosas que dice el texto, y bueno, estaba como un poco nervioso, podría decir, o ansioso, o sí, confundido también sobre cómo escribir, digamos, esto, que era tan fácil contarlo a los chicos y de golpe escribirlo era muy difícil. Eso me pasaba. Después lo que sí me pasó es que descubrí que eran libros que, bueno, seguían hablando un poco de lo mismo, porque bueno, son chicos, Julián es como que los papás, tiene papás pero no tiene papás al mismo tiempo, y tiene sus aventuras, digamos, ¿no? De niño, y tiene compañeros así un poco antropomorfizados, ¿no? El caballo o el perro que tiene el perro que habla. El perro que habla, claro. Qué sé yo, no sé, la verdad que no sé. Sí, por ejemplo, me acuerdo que esta imagen, la de Julián encontrando una papa, él está yendo a buscar a su padre, literalmente al trabajo. A la fábrica de botellas. Entonces, Germán Wendel, que es el ilustrador, que es un genio total. Sí, es un pintor increíble. Sí, increíble. Hizo esta ilustración donde Julián encuentra la papa. Estaba yendo a buscar a su papá y iba encontrando distintas cosas, ¿no? Nunca al papá. Y entonces hay un montón de cosas, pero Germán, el ilustrador, agarró esta, ¿no? La papa. Y yo dije, entendió todo. Genial. Entonces, claro, porque yo no lo había subrayado como la papa, el papá, no estaba ese subrayado en el texto. Apareció en la ilustración y me encantó, porque dije, claro, es esto, el tipo está ahí como que necesita un papá, ¿viste? Que le venga a festejar el cumpleaños, porque encima es el día del cumpleaños de Julián, ¿no? Y lo dejan solo, sí, es terrible. Medio triste. Bueno, tengo dos preguntas antes de pasar al cuestionario Proust. La primera tiene que ver con tu trabajo como docente y como tallerista. Entiendo que estás en la UNA, en la UNTREF, das talleres así sueltos, das talleres particulares también. ¿Te gusta? ¿Te sentís cómodo en ese lugar? ¿Le aporta algo a tu propia escritura el estar leyendo textos de otras personas en estado embrionario, dándoles consejos a esas otras personas? ¿Cómo te llevas con ese rol? Sí, la verdad que fui descubriendo eso con el tiempo. Ya hace muchos años que doy talleres y bueno, ahora encima en la universidad, que es como... La verdad que es muy agradable trabajar ahí y ver cómo van trayendo sus cosas y cómo algunos van muy bien, otros muy mal, pero después mejoran, y ver todos esos procesos a mí me encanta. Y cómo hablan entre ellos. Más que nada me gusta verlos mucho hablar entre ellos, ¿no? Y yo ser uno más, ¿no? O sea, obviamente soy el profe, pero... Cuando hacen la evolución de un texto, decís, digamos. Claro, sí. Claro, cuando hay devoluciones de textos, eso. Me gusta mucho que pueden dialogar y ver qué les pasa con eso, ir haciendo como el mapa sin Excel de qué visión tiene cada uno de la escritura, de la literatura, ¿no? Cómo la van construyendo, tratar de intervenir ahí, ¿no? O tratar de entender qué les pasa, porque uno viene con muchas ideas y de golpe ellos tienen otras que por ahí, no sé, no es que estén mal, pero uno por ahí piensa que están mal, pero capaz que están mucho mejor que las de uno. Entonces, bueno, por ahí las juventudes tienen otros parámetros. No sé,
No sé, a mí me parece buenísimo. Y aprendí bastante de muchas cosas que medio que sabía medio de oído y demás, gracias a, bueno, participar de distintas cátedras y cosas así. Así que es un espacio que a mí me encanta y me parece que es muy útil, digamos, colectivizar el ejercicio de la escritura de ficción. Es súper útil. A mí me ayudó mucho como escritor cuando iba yo a mi propio taller, digamos, cuando era chico, joven en realidad. Y creo que sí, que es súper útil, digamos, poder poner a prueba ahí los textos, charlar con otra gente, todo esto, abrirse un poco, encontrarse con lecturas muy, digamos, que también te abren la cabeza y está muy bien. No hay que encerrarse, ¿no? No hay que ser Kafka. Tal cual. ¿No? Hay que escribir como Kafka, eso sí. Claro. Pero te iba a preguntar, porque no hablamos mucho de tus lecturas, entonces quería preguntarte para terminar, no sé, como algunos escritores o escritoras que digas, bueno, estos son mis autores más de cabecera, medio raro decir de cabecera, pero que los tengo más leídos, más transitados. Y también algo que a veces pregunto acá es, como de qué autor nuevo o autora esperás un nuevo libro. Sale un nuevo libro de tal y vas y te lo comprás. Bueno, sale un nuevo libro de Vicio y sí, me dan ganas de comprarlo. No siempre lo compro. Soy un lector bastante falluto. Errático. Conmigo mismo, claro. Conmigo mismo, ¿no? Con los autores por supuesto que también, ¿no? Pero yo creo que uno no le debe nada a un autor en realidad, ¿no? Lo lee y ya está. Pero conmigo mismo que digo, no, yo soy fanático de Vicio, estoy diciéndolo todo el tiempo y después no lo leo tanto como me podría leerlo. Bueno. Pero sí, claramente Vicio. No sé, Vicio seguro. ¿Y de afuera? Pero bueno, por ejemplo, en este grado de fallutez que tengo, Manuel Puig, que es para mí como todo, ¿no? Es un autor de quien no leí todo. Uh-huh. Pero no digo todo, no sé, cosas menores de su producción. No leí todas sus novelas ni siquiera. Uh-huh. ¿No? A ese punto he llegado. Bueno, no sos fanático por ahí, o sea. No, soy re fanático, pero no leí todo. Te dio fiaca. Bueno, ¿estás para algunas preguntas? Soy de los que defienden esto de leer salteado. Así nomás, digamos. Sí, está perfecto. O sea, creo que Martín Gobán dijo esto alguna vez, y si no lo dijo él, bueno, alguien lo dijo, alguien importante. Esta cosa de que no es tan importante leer mucho, ¿no? Sino, bueno, leer bien, ¿no? Uh-huh. Como que te sirva para algo lo que leíste. Y en general me pasa que con leer 10, 20 páginas de un libro, yo medio que ya estoy. Mirá, ¿solo 10, 20? Más o menos, sí. Y después estás un montón pensando en el final, cómo cierran tus novelas, pero vos de los demás... No de todos los demás, pero me suele pasar que con 20 páginas ya logré capturar algo súper importante. Después lo puedo continuar y bueno, suelo terminarlos los libros, pero bueno, entiendo pero que... te sirve, digamos, leer eso para después escribir o para tomar un tono. Sí, totalmente. Bueno, acá hay unas preguntas sueltas del cuestionario Proust. Tenés que sacar 3 papelitos y te las voy a hacer y responder sin pensar demasiado, si es posible. Dale. Pero son preguntas... Son preguntas tradicionales del cuestionario Proust. Está bien. Si no lo trajiste estudiado, lo lamento, te van a sorprender. Había que estudiar. Está bien. Te las leo yo. Okay. ¿Qué esperás de tus amigos? ¿Qué espero de mis amigos? Ya estás pensando. Ya estoy pensando mucho, sí. No sé, que estén ahí, que me den bola. Muy bueno. Que me den bola. Claro, no sé. Está perfecto. Sí. Bueno, saca otra. Que no sean demasiados también. Bueno, eso lo esperás vos, o sea, no es de tus amigos, ¿no? Como... Sí, bueno, saco otra. Sí. Dámela que te la leo yo. Ahí va. Una figura histórica que odies. Tiene que ser histórica, tiene que ser. Bueno, fíjate. No sé.
No odio. No odias, perfecto. Odio. Bueno, otra. ¿Cuáles son tus poetas favoritos? Poetas. No sé si hay favoritos, pero por ejemplo, ahora estaba leyendo, desde que se publicó hasta ahora todavía no he logrado terminar el libro, que es un poeta que a mí me fascinó, su primer libro, que se llama Poesía Civil, Sergio Raimondi. Y bueno, ahora sacó un libro que es muy largo. Lexicón. Sí, Lexicón. Y yo lo quería conseguir desde el momento que sabía que lo estaba escribiendo, ¿no? Creo que le debe haber pasado a mucha gente y ahí cumplí. Ahí no fuiste falluto. La llamé a Nurit, que bueno, es la que publicó Piletas, que aparte tiene una librería. Y le dije, che, ¿lo tenés? Guárdame uno. Justo era mi cumpleaños, el año pasado. Y entonces me lo trajo y lo empecé a leer. Y bueno, es un autor difícil. Poesía Civil me acuerdo que lo había leído bastante rápido y me mató, fue increíble la lectura esa. Y aparte lo leí y después no lo tengo ese libro, no sé qué pasó. Y bueno, y ahora Lexicón sí lo tengo. Y bueno, es una especie de Biblia que está ahí, que la agarrás cada tanto. No entiendo nada en general. Pero bueno, qué sé yo, es Sergio Raimondi. No sé, es un autor que me partió tanto la cabeza su primer libro que dije, no sé, o sea, acá tiene que haber algo sí o sí, no puede no haber algo interesante que me pueda llegar a hacer algo en la vida. Entonces, es como una Biblia, sí, realmente, lo tengo ahí y lo agarro cada tanto, leo algún poema. Tenía ganas, por ejemplo, ahora, en la UNA estamos dando un poco de poesía para los que ingresan, ¿no? Yo cero de poesía, ¿no? Y menos enseñar algo de lo que sea poesía, nada. Pero bueno, tenemos que hacer esto porque son ingresantes, ¿no? El ciclo básico, qué sé yo. Entonces dije, bueno, voy a ver si logro encontrar alguno de Raimondi, que no encontré ninguno. Así que bueno, fui a Mariano Blatt, ¿no? que también me gusta mucho y que, bueno, que es como, me parece que les abre como algo que no todos piensan que se puede hacer, ¿no? A mí me gusta mucho la poesía cuando pasa eso, que vos lees algo que decís, se podía hacer esto, ¿no? Como te da muchos permisos, ¿no? Es un género muy, muy lindo por eso, para mí. Sí, también parece fácil como lo hace Mariano, ¿no? Claro, aparte como lo hace Mariano parece muy simple y bueno, entonces te conecta de un modo muy particular. Bueno, bien, ya mencionaste 2 poetas argentinos contemporáneos. Último papelito y con esto ya te dejo. ¿Cuál es tu color favorito y por qué? Y el azul. Sí. Por las piletas. Por el agua, supongo, ¿no? El mar, el agua del mar. Me gusta mucho el mar. Y sí, las piletas son azules, pero el agua es cristalina. Son azules porque está pintado el piso, ¿no? De azul. Sí. Tengo toda una hipótesis de por qué pasa esto con el agua, en realidad. Y es esto de algo que tiene que ver con la madre, ¿no? A ver, ¿cuál sería? Nurit, esto también me lo dijo Nurit una vez. Yo le creí. Y bueno, viste que uno necesita creer algunas cosas cuando se las dicen. Agua igual mamá, algo así. Creo que eso de hecho está en Piletas, en alguna de las entradas. Entonces yo decía, bueno, claro, me encanta el agua por eso, porque es como estar en el útero, mamá, sí, claro. Sí. Y me encanta el mar, que te revuelca. Más el mar acá de las playas del Cono Sur, ¿no? Bueno, y después las piletas lo que tienen, que esto me lo hizo ver un tipo que estaba haciendo un documental conmigo en un momento, sobre piletas también, que es que cuando uno pone la bomba al borde de la pileta, y hay una manguera, ¿no? que es la que conecta con el barrefondo, y entonces uno la va desplazando por el fondo, qué sé yo, y va limpiándola. Y el tipo me dice, claro, porque ese es el cordón umbilical.
Entonces yo dije, claro, es el cordón umbilical, también le creí. Perfecto. ¿Viste? Y claro, y después dije, claro, yo tantas horas frente a las piletas, siempre son todas distintas, pero al mismo tiempo es toda la misma pileta, son todas muy parecidas. Bueno, y no te podés tirar porque son de tus clientes, no son tuyas. Hay una relación ahí como que por ahí, ¿no? Va por ese lado, qué sé yo. El azul. Entonces. El azul, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Félix. Gracias a todos y a todas por haber venido. Seguimos a fines de octubre con una entrevista con Gabriela Cabezón Cámara. Así que, bueno, las esperamos la próxima. Gracias.